Hermano, buenas noches de nuestro Señor Jesucristo. A los hermanos que nos están viendo en los videos, muy buenas noches. Estamos con el segundo ciclo de Madurando en el Servicio. Estamos en el capítulo 4 y nos toca ahora ver libere para casarse con otro. Amén. ¿Cuántos quieren liberarse, hermanos? Ser libre para casarse con otro. Ser libre para casarse con otro. ¿Ah? Cuando se han cansado del esposo o de la esposa. Yo tengo 45 años y de casada con la misma esposa. ¿Ah? Gloria a Dios, pero yo me liberé. No sé cuántos se habrán liberado de acuerdo a lo que vamos a ver ahora. Amén. El mayor problema número uno no es el diablo y sus demonios, sino uno mismo. Repito, el mayor problema número uno no es el diablo y sus demonios, sino uno mismo. Es la propia naturaleza pecaminosa, es el mayor enemigo. Tenemos tantos enemigos internos como externos, interiores y exteriores. Nuestros enemigos exteriores son el diablo y sus demonios, los exteriores, los que están afuera. Y el propósito de este artículo es tratar con nuestros enemigos interiores. O sea, nosotros vamos a ver en este capítulo cuáles son los enemigos interiores, lo que a nosotros nos atormenta, lo que no nos deja avanzar, lo que no nos deja crecer, lo que no nos deja creerle a Dios todo lo que Él nos da. Amén. Durante años se le echa la culpa al diablo y sus demonios, pero después nos damos cuenta que la mayoría de las batallas espirituales son con uno mismo. Con nosotros mismos son las batallas espirituales. Así que no hay demonios, no hay diablo, no hay nada, sino somos nosotros mismos. No tenemos que buscar lejos al enemigo, porque este es uno mismo. Así que al enemigo no lo tenemos que ir a buscar a la calle, no lo tenemos que ir a buscar a otro lado, porque está dentro de uno mismo. Esto es algo verdadero para todos los cristianos y en todo lugar. Así que, hermanos, ahora sí, allá o bien, hermanos. ¿Ah? ¿Cómo estamos? Dios tiene la respuesta a este problema, ya que Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y tiene el remedio previsto. ¿Quién es? Tiene el remedio previsto para estos problemas. ¿Y creen que es? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Al aceptar este remedio, o sea, al aceptarlo nosotros a Cristo, Él nos provee de una victoria segura y cierta. Cuando la aceptamos. Nuestras dos naturalezas. Vamos a ver ahora, dice. Nuestras dos naturalezas. Una de ellas es la esquizofrenia. Es un desorden mental. Así que no creen que esquizofrenia solamente viven los locos. Esquizofrénicos son aquellos que están en la calle, que no tienen a Cristo. Estoy hablando de los cristianos, hermano. Este capítulo es para los cristianos. La esquizofrenia es un desorden mental, y esto significa una mente doble. Hoy día digo sí, mañana digo no. Hoy día qué bonita estuvo la prédica y mañana digo sí, pero dijeron algo pero que no me agradó mucho, mira, y tengo que cortar esto. No, más mejor estoy diciendo, escuchamos. Oye, mira cómo está la hermana, sí, esa hermanita, sí, pues parece bueno, ¿no? Pero tienes un momento. Y comenzamos solamente a hablar así, ¿no? Y andamos abajo y arriba, y es una mente doble. Es un problema mental en el que una persona puede desplegar síntomas de doble personalidad. Piensan y actúan como dos personas diferentes. Hay momentos que hablan y responden normal, y hay otros que se comportan todo lo contrario. Y hermanita, ¿cómo estás? Bien, hermanita, ¿cómo te voy a ir? Bien. Y hermanita, ¿cómo estás? ¿Cómo con esto de tu padre? ¿Dónde está el amor?
Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que tener el amor de Cristo. Nosotros tenemos que tratarnos todos con amor. Nuestro carácter, así sea el carácter más chinchoso que tengamos, dejémoslo en la casa, ¿no? Dejémoslo a otro lado, porque cada día vamos a ir nosotros cambiando, mejorando de acuerdo a la palabra y haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Entonces dice, para el cristiano hay una especie de esquizofrenia espiritual. En ocasiones desplegamos en nuestras vidas las amorosas cualidades de la vida en Cristo. En este tiempo estamos alegres, pacíficos, agradables y llenos de gracia. En otras ocasiones estamos desalentados, hablamos con brusquedad, tenemos mal genio y resulta ser personas con las que son difícil vivir o convivir. Aunque tratan de ser personas amables, considerados y maravillosos, se acaba por ser amargados, desagradables y antipáticos. Parece que son empujados en dos direcciones diferentes a la vez. ¿Qué está sucediendo? Nos preguntamos. ¿Tengo personalidad doble? La respuesta es sí, la tienes. Cuando usted recibió a Cristo en su vida, recibió una nueva naturaleza. Su naturaleza. El Espíritu Santo vino a su vida como el Espíritu de Cristo. Construyó su hogar en su corazón. La Biblia se refiere a esta nueva naturaleza como el nuevo hombre. La vieja naturaleza, apartada de Cristo, es llamada el viejo hombre. Nuestra vieja naturaleza es llamada la adámica o simplemente el yo. Es la misma naturaleza que el primer hombre Adán tenía después de haber pecado y de haber sido separado del árbol de la vida. Eso se puede ver en Génesis 3. Todo lo mencionado se refiere a una vida inmadura y no espiritual. Si fracasamos en vivir nuestra vida en el poder y la motivación disponibles para nosotros por el Espíritu Santo de Dios, podemos ver en Romanos 5:8. Vamos a ver, Romanos 5:8. Gloria a Dios. Romanos 5:8. Aleluya. Hermanos, esto es para que nosotros lo meditemos cómo estamos y cómo somos, ¿no? 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que aquí que nos dice la palabra, que Él muestra su amor para con nosotros. Y si Él muestra su amor para con nosotros, nosotros ¿cómo nos tenemos que mostrar ante Él? Y al mostrarnos ante Él es mostrarnos ante los hermanos, mostrarnos ante los demás. Y para mostrarnos ante los demás solamente lo tenemos que hacer con amor. Con amor. Lo que uno sufre, lo que uno pasa, su problema que uno tiene, déjenlo en su casa, hermano. Lo entregan al Señor y que Él se encargue. Señor, tú te encargas de mis asuntos y yo me encargo de los tuyos. Amén. Porque no sabemos aquí en la iglesia cuántos hermanos vienen con problemas. Hermanos que todavía son bebitos, hermanos que recién están conociendo a Cristo, pero vienen con todas sus cargas. Y si tienen cargas serias, y nosotros también estamos con nuestra carga al hombro, ¿cómo los podemos recibir y le podemos dar el abrazo de amor? ¿No? Entonces nosotros, eso es lo que tenemos, hermanos, tenemos que aprender ¿no? A mostrar los dientes con alegría, con amor al que llegue, ¿no? No mostrarle a su queda. ¿Qué tal, hermano? No, sino al contrario, ¿no? Si ellos no supieron recibir una sonrisa de afuera, cuando nosotros ofrecemos la fuerza, no, porque lo recibimos con gracia, amor, con gracia. Y poco a poco Dios nos va a ir haciendo que nosotros tengamos en gracia con todos. Expresamos la naturaleza adámica en los términos explicados posteriormente. Veamos esta tabla. Vamos a ver la tabla de la vieja naturaleza adámica y la nueva naturaleza en Cristo. La vieja naturaleza adámica, el hombre viejo.
Y en la nueva naturaleza en Cristo, que tenemos, gloria a Dios, al hombre nuevo. La vida del viejo yo, en la tabla de la naturaleza adámica. Y en la tabla de la naturaleza en Cristo, la vida nueva en Cristo. La carne carnal en la tabla adámica. El espíritu. Nosotros tenemos el espíritu o la vida espiritual. La naturaleza pecaminosa en la tabla adámica. La naturaleza justa la tenemos en Cristo, en la naturaleza en Cristo. El hombre anímico, por no mejor lo ponemos anémico, ¿no? En la tabla adámica, ¿no? Claro, porque no tiene nada de Cristo ni de nada. El hombre espiritual, la mente carnal. En la adámica nosotros tenemos la mente espiritual. El sentido y la razón. Esta es la mente adámica, hermano, la vieja naturaleza adámica. El sentido y la razón. Cuando nosotros, en el lugar de darle paso a la palabra de lo que Dios nos habla, estamos dando paso a lo que yo pienso, a lo que mi razón me dice. No, pero esto no puede ser así. Y yo creo que esto debe ser así, pero la palabra dice así, pero se puede haber equivocado. Estamos dando paso más a la razón, estamos razonando más en lo que es lo humano. Esto es en lo adámico. Y en lo espiritual, en la nueva naturaleza en Cristo, tenemos el sentido y la razón. El sentido y la razón, bajo el control del espíritu. Y mientras que en el adámico dice el sentido y la razón apartados del Espíritu de Dios, ¿no? Ellos están apartados del Espíritu de Dios. Y en la naturaleza en Cristo, el sentido y la razón bajo el control del Espíritu. El conflicto. El hombre viejo es nuestra carne y el hombre nuevo el Espíritu. Son opuestos en naturalezas. Entran en conflicto y están en guerra la una con la otra. Esta es la causa de nuestro problema. ¿Cuál es la causa de tu problema? Y que la carne quiere una cosa. Yo quiero ir a las peñas, pues, pero yo quiero salir con mis amigos, pero estos amigos son del mundo, ¿no? Y el Espíritu te dice, sí, pero tienes culto. ¿A dónde vas? ¿Al culto a la peña? No, yo voy a la peña. Y están en ese debate entre la carne y el hombre nuevo. Y están en guerra en una con la otra. Esta es la causa de nuestro problema. Dios previó este problema dentro de nuestras vidas después de aceptar a su Hijo como nuestro Señor y Salvador. Él solucionó este problema si es que nosotros verdaderamente lo deseamos, ¿no? Si lo deseamos a Cristo, por eso es muy importante el nuevo nacimiento. Si nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, es porque ya el hombre viejo murió, la naturaleza vieja quedó atrás y comenzamos, el bebito, el recién nacido, comienza a alimentarse, comienza a beber la leche materna y comienza a avanzar y a seguir como Dios quiere que siga. Y nos entregó un poderoso remedio para nuestro problema, que se centraliza en la vida y muerte de su Hijo. Involucra una verdad que cuando se entiende y se actúa en relación con ella, nos dará la victoria sobre nuestro enemigo interior. Entonces, hermanos, estamos viendo que la lucha no es con el diablo, no es con los demonios, sino que la lucha es con nosotros mismos, porque todavía no hemos dejado del todo la naturaleza vieja. Ojo, todavía decimos somos cristianos, estamos en el camino del Señor, pero todavía seguimos con la inclinación del carácter. Eso es lo que más nos traiciona, ¿no? El carácter. Entramos un momento de ya no me fastidies, ¿no? Explotamos, ¿no? Pero ya nosotros no debemos explotar, porque ya hay la nueva naturaleza. La victoria. El apóstol Pablo nos dejó una base para vivir una vida victoriosa y podemos compararla con la relación de un matrimonio. Romanos 7 del 1 al 4. Romanos 7 del 1 al 4.
Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Está hablando de la ley, ¿no? Por la ley. Entonces dice, nuestro primer esposo. Los no salvos son como la esposa casada con un marido cruel. Los que no tienen a Cristo. El marido cruel son las leyes dadas a Moisés que condenan. Si quebrantaba la ley de Moisés bajo las reglas del Antiguo Testamento, uno podría ser apedreado, ejecutado. La ley nos condenaba por el pecado, pero no nos daba poder para vivir una vida santa. Cuando la ley dijo, no codiciarás, Pablo dijo que esta ley le hizo codiciar más. El mandamiento no le libró de codiciar, sino que le hizo ser más codicioso. La ley. El mandamiento no tocarás produce el comportamiento opuesto a lo que pide aquel que ordena. Esa es la manera en la que se porta nuestra vieja naturaleza. Siempre quiere hacer lo que se nos ordena que no hagamos. La ley solamente refuerza y amplía esa tendencia. Por eso, nuestro matrimonio con la ley, según los mandamientos, que amplió nuestra naturaleza pecaminosa, debe ser tratado. Si deseamos ser cristianos victoriosos, de otra manera, estaremos violando los mandamientos de Dios, lo que como cristianos no deseamos hacer. ¿Entienden, hermanos? Si nosotros no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, entonces nosotros no somos cristianos victoriosos y estamos violando las leyes de Dios. Nuestro nuevo esposo. La manera como la esposa puede verse libre de este esposo cruel es cuando él muere. Solamente entonces la esposa será libre de tal matrimonio. No hay otra. ¿No? Tiene que aguantarle hasta el final. Entonces nuestro primer esposo es un cuadro tipo o metáfora de nuestro viejo hombre o naturaleza pecaminosa que es estimulada y motivada a pecar por la ley. Los mandamientos de Dios a través de Moisés. ¿Cómo vamos a librarnos de este esposo? La ley y la motivación de nuestro viejo hombre. Pablo lo explica en Romanos 6, y se lo leen en su casa. Nuestro viejo hombre, el esposo, fue crucificado en Cristo. Nuestro viejo hombre fue clavado en la cruz con Cristo y murió con él. Por lo tanto, estamos libres de este esposo, nuestra vieja naturaleza pecaminosa y la ley, para casarnos con otro. Entonces, tenemos que entender nosotros que al momento que hemos dicho, sí, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, en ese mismo instante nosotros al hacer la oración y como dice, si con la boca confiesas que Jesús es el Señor y con el corazón crees, entonces eres salvo. De eso es lo que existe la oración, y al momento que existe la oración, que dice que nuestro viejo hombre fue clavado en la cruz con Cristo y murió con él. Entonces, nosotros ahora somos libres del viejo esposo, ¿no? Nuestra vieja naturaleza pecaminosa y la ley. Crucificados con Cristo. Hay un testimonio del autor. Dios, dice, Dios Padre me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios, vamos a ver Efesios 1:4, que nos dice. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Amén. Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes
de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos sin mancha y sin pecado delante de Dios. Entonces nosotros hemos sido escogidos, hermano. Nosotros ya no somos que por casualidad hemos llegado a los pies de Cristo. Dios nos escogió, Dios nos llamó y Dios nos trajo. Ahora depende cómo nosotros lo recibimos, cómo nosotros lo aceptamos y cómo nosotros vivimos en base a lo que nos dice la palabra. Volviéndose a Jesús, el Padre dijo: Jesús, cuando vayas al mundo a morir en la cruz, voy a colocar, pongan su nombre, voy a colocar a Dora en ti. Jesús le dice, volviéndose a Jesús, el Padre le dijo: Jesús, cuando vayas al mundo a morir en la cruz, voy a colocar a Dora en ti, porque va a creer en ti. Jesús apesadumbradamente estuvo de acuerdo con esto. Estaba apesadumbrado porque el que no cometió pecado, la desobediencia y la rebelión, tendría que tomar la naturaleza de Dora dentro de sí mismo. Aun cuando esto le causó a Jesús un indescriptible dolor y agonía, me amó tanto que deseó hacerlo. No solamente pagó el precio del pecado al morir, sino que también me liberó del hábito del pecado, de las fuerzas y del control que éste tenía en mi vida, el dejarme morir con él. ¿Quién tenía el control de nuestra vida antes de decirle a Cristo, sí, Señor? El pecado, hermano. El pecado. Porque nosotros mentíamos, al menos yo mentía por cualquier cosa, ¿no? Porque tenía mi trabajo justamente era de pura mentira para poder conservarlo. Entonces venía un cliente, ¿me lo puede hacer para la una? Sí, déjemelo para la una, le hago, ya a la una, disculpe, no venía el operador. Pero usted me dijo a la una, sí, se malogró la máquina, no ha venido el técnico, no. Y era pura mentira, ¿no? Para poder conservarlo y para que no se me vayan a otro lado. Y les entregaba atrasado. Pero esa fue la forma de trabajo, ¿no? Hasta que vine a los pies de Cristo y le dio gracias. Me costó cuando vine a los pies de Cristo. Recién, conforme iba creciendo, a darme cuenta quién era el Cristo y cómo tenía que caminar en él. Amén. Libre para casarse con Cristo. De esta manera la vieja naturaleza y la tendencia a desear desobedecer la ley de Dios murió en la cruz a causa de que el hombre viejo, o sea, el esposo que tuve, murió. Esto me dejó libre para casarme con Cristo. Aleluya. Para colocarme bajo su autoridad y control. Con esta relación, Cristo me dará el poder del Espíritu Santo de manera que no solamente desee obedecer las leyes de Dios, sino que la obedezca. El Espíritu Santo me dará el poder de la obediencia. Amén. Entonces, cuando estamos caminando en la palabra, hermanos, cuando nosotros sabemos ya quiénes somos, la mentira ya no puede estar en nuestra boca. Ya no hay de más. De inmediatamente el Espíritu Santo nos está llamando la atención. Oye, ¿qué vas a decir? ¿No? Sin haberlo dicho antes, ¿no? Sin haberlo dicho, ¿qué vas a decir? Entonces, ¿por qué? Porque ya tenemos el poder de la obediencia, el poder obedecer. Nosotros que hemos creído en Jesús, ya no estamos casados con el hombre viejo o con la naturaleza adámica. La naturaleza que recibimos de nuestro pecaminoso antepasado Adán, sino estamos ahora con Jesucristo. Él se ha convertido en nuestro esposo y somos su esposa. Participamos en su vida y naturaleza. Es nuestro Señor. Ya no estamos bajo el control de nuestro viejo hombre. Una historia en el Antiguo Testamento nos hablan de tres personajes principales. En el Antiguo Testamento hay una historia que ilustra el apóstol Pablo. Una historia que se encuentra en Primera de Samuel. Después lo vamos a ver. Esta historia envuelve a tres personajes principales. Uno es Abigail, una encantadora mujer casada. Nabal, es rico pero mal esposo, el hombre viejo de Abigail. Y David, un hombre ungido, escogido por Dios para ser el siguiente rey de Israel.
detalles sobre los personajes. Abigail. La Biblia describe a Abigail como una señora sabia y hermosa, con un corazón generoso y humilde. Se produjo una unción profética en su vida. Desgraciadamente estaba casada con un hombre que era una mancha sobre su gracia, su belleza y su carácter. Nabal, esposo de Abigail. Nabal era desagradable, rudo, desconsiderado y testarudo. A menudo se intoxicaba al beber demasiado, pero le gustaba, ¿no? Abigail estaba ligada a su esposo por las leyes del matrimonio hasta que quedara separada por la muerte. Solamente entonces se vería libre para casarse con otro. David, a diferencia de Nabal, David era un hombre según el corazón de Dios. Había sido ungido por Samuel para ser el siguiente rey de Israel. Había un lado tierno y sensible en la vida de David, el cual es revelado con toda su belleza en los Salmos. A la vez que era un hombre de fe, valor y poder, un día se convertiría en guerrero, rey de Israel. El matrimonio de David sería un matrimonio real. El significado de los personajes de nuestra historia. Los personajes envueltos en esta historia hablan de dos naturalezas y nuestra relación con Cristo. Abigail se casó con Nabal, un tipo de nuestra condición bajo la ley, casada con la vieja naturaleza. Nabal, un tipo de nuestra vieja naturaleza pecaminosa con la que estamos casados por órdenes paternas. David, un tipo de Cristo, el ungido, quien nos dará una nueva naturaleza y una motivación para expresar la justicia. La historia primera de Samuel 25, si lo tengo, voy a la mejor es el 5 y lo tengo en pero ya saben que es primera de Samuel 25. David estaba huyendo para salvar su vida de Saúl, quien es el presente rey de Israel. Saúl ha perdido el favor con Dios. Está celoso de David y busca quitarle la vida. David y sus hombres huyeron para escapar de las amenazas mortales de Saúl. Aquí se cruzaron con algunos pastores de Nabal y los protegió junto con su rebaño de los ladrones. David y su gente impidieron que le robaran a Nabal todo su rebaño. David y sus hombres a menudo arriesgaron su vida para proteger las propiedades de Nabal. La respuesta grosera y desagradable de Nabal. Cuando llegó la primera época de esquilar las ovejas en primavera, fue una ocasión feliz de fiesta y celebración. David envió a 10 de sus hombres jóvenes a Nabal con la petición de que fueran invitados para compartir el festival del esquilado de ovejas. O sea, David quiso participar porque él había evitado que le roben todo su rebaño, había evitado que le roben sus propiedades, siempre estaba pendiente de Nabal. Y llega a esta fiesta y bueno, pues él como joven dice, yo quiero estar en esa reunión por primera vez, dice, ¿no? Que estaba celebrándose. Pero la respuesta fue de Nabal. Nabal se portó groseramente, se negó a la petición. David y sus hombres fueron insultados coléricamente. David tomó 400 hombres con sus espadas y marchó hacia Nabal con la intención de matarle y llevarse las ovejas que ellos habían librado de los ladrones. De esta manera tomarían venganza. Abigail intercepta a David. Abigail era la esposa de Nabal y uno de los hombres de Nabal le cuenta la forma grosera de su esposo con David, y dándose cuenta que David destruiría sus posesiones, se levantó inmediatamente, sin decir nada a Nabal, partió a toda velocidad a interceptar a David y sus hombres. Fue con muchos regalos, pan, vino, carne, grano, pasas, etc., como una ofrenda de paz. Intentaba dar a David mucho más de lo que había pedido. Abigail desmontó rápidamente de su asno, cayó sobre su rostro y se inclinó delante de David. Aceptó toda la culpa por el asunto y le pidió que pasara por alto las acciones de su esposo perverso y necio. Sugirió
permitió gentilmente que sus acciones fueran dirigidas por el Señor para evitar que David se vengara por la vía del asesinato. Eso no complacería a Dios y sería una mancha en la reputación de David. O sea, le habló a David y le dijo. Entonces pronunció una hermosa palabra profética. Vamos ahora sí están en 1 de Samuel, ¿verdad? 25 del 38, perdón, del 21, del 28 al 31. 1 de Samuel. Primera de Samuel 25 del 28 al 31. 28 al 31. Gloria a Dios. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y paz no será hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de su onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva, ¿no? Entonces le profetizó a Abigail, le profetizó a David. Abigail era una mujer encantadora y llena de gracia, tenía gran sabiduría y percepción profética. Ella dentro de su casa vio la unción especial que descansaba en David. En su corazón había una ansia profunda por el día en que David ascendería al trono real. Era una persona dulce y sensitiva, en cuyo corazón había una esperanza bondadosa de un día mejor. Hay un tierno toque de lástima en las clases suplicantes de palabras. Por favor, acuérdate de mí, le dice Abigail. La muerte de Nabal. Cuando regresó a casa se dio cuenta de que su esposo no se acordaba de todo lo que había sucedido con David. Incluso no se dio cuenta de la ausencia de su esposa. Había tenido una gran fiesta y estaba totalmente borracho. Nabal es un triste cuadro de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. No había en su conciencia de las cosas espirituales o del propósito divino. Nabal, dice las Escrituras, que tenía una fiesta en su casa como si fuera la de un rey. Estaba desempeñando el papel de gobernante y divirtiéndose. El rey real era David, quien hubiera querido ser parte de la celebración, pero no era bienvenido. Nabal había expulsado voluntariamente a David de su vida y solamente se preocupaba de sus propios deseos y placeres. Abigail esperó sabiamente hasta la mañana siguiente para hablar con Nabal. Estando sobrio, le contaría lo cerca que estuvo de ser destruido y asesinado por David y su ejército. Las Escrituras dicen que al escuchar, su corazón le falló y se quedó como piedra. Nabal tenía un mal en el corazón y una mente carnal, y esta era característico de su vieja naturaleza. O sea, él no entendía nada, ¿no? La naturaleza interior. ¿Saben lo que significa Nabal? Estúpido y vil. Estúpido y vil. Como su mismo nombre lo dice, Nabal era un insensato de corazón y no pensó en los caminos de Dios. Sorprendido por la verdad escueta del informe de Abigail, tanto fue su impacto que le afectó al corazón y simplemente le vino de frente
sufrió un parálisis y un paro cardíaco y se quedó en ese momento. En Isaías 25:38, que nos dice, perdón, en Primera de Samuel 25, ahí estamos, ¿no? Y en el versículo 38. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. ¿De qué manera lo hirió? Acabamos de ver. Con la palabra de su esposa, contándole lo que había sucedido. Toda su vida se centralizaba en él. No podía cambiar nunca. Él vivió sin Dios y sin su espíritu. Esto es una descripción clara pero trágica de nuestra propia vida personal. Hermanos, asimilemos nosotros esto, de nuestra propia vida personal. Solamente había una solución para el problema: el hombre viejo de Abigail. ¿Cuál fue? La muerte. Tuvo que morir el esposo para ella sentirse libre. Y esa es la única solución para nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Tiene que ser crucificada y tiene que morir. Si tú no has muerto a tu vida pasada, si tú no has muerto a tu vida pecaminosa y tú quieres combinar la vida cristiana, quieres combinarla con tu vida pasada, hermano, te digo que no has hecho ni has avanzado nada. Tienes que ir muriendo poco a poco a tu vida pasada. Tienes que ir muriendo. ¿Por qué? Porque ya, si tú has recibido a Cristo, ya no le perteneces al diablo y a su demonio. Ya quiere decir que tu esposo o tu esposa murió. El esposo o la esposa es la vieja naturaleza, ¿no? Murió y te has casado con otro, que es Cristo Jesús. Nuestra vieja naturaleza debe morir. ¿Cuánto creen que es? Amén. ¿No? Somos libres para casarnos con otro. Abigail había estado ligada a él por las leyes del matrimonio. Ahora que había muerto, era libre para casarse con otro. Que dice 1 Samuel 25, del 39 al 42. Seguimos. Del 39 al 42. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. 42, ¿no? Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Gloria a Dios. Se casó con otro, se casó con David. Solamente una respuesta: bendecida con una unción amorosa. Dios la estaba usando, pero ella llevaba una carne enorme. Estaba casada con un hombre impuro, desagradable, maloliente y borracho, uno que no era digno de ella ni de ninguna otra. Dios toma justicia por nosotros, hermanos. Nuestra vieja naturaleza debe morir. Como Abigail queremos estar bajo un marido como David, pero tenemos un problema: estamos casados con Nabal. Nuestra vieja naturaleza, la carnal, la vieja y adámica, la carne. Además, por las leyes del matrimonio estamos ligados a tal naturaleza mientras vivimos. Nuestro verdadero deseo es estar casados con, ¿qué te dice Apocalipsis? Sin perder ahí, Apocalipsis 19, del 7 al 9. Apocalipsis 19, del 7 al 9.
Dios. Y 19 del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Entonces, hermano, ¿qué nos está hablando esta lección? Que nosotros tenemos que cambiar, tenemos que morir a la vieja naturaleza, cambiar nuestra forma de ser, quitar esa cara de puñete que muchas veces la aparentamos o la traemos, y comenzar a caminar en gozo, en paz, alegría, felicidad, quitar el orgullo, la soberbia, quitar todo lo que no es de Dios, para entrar a la nueva vida, la vida del nuevo matrimonio con el que Dios previó, que fue Cristo Jesús, ¿no? Queremos que nuestra personalidad de Abigail venga al frente y sea amada y motivada a realizar el propósito divino, casándose con otro David, tipo de Cristo. Es evidente que existe mucho de la naturaleza carnal en nuestro matrimonio con nuestra vieja naturaleza. A veces luchamos contra el diablo y deseamos echarle la culpa por nuestras acciones o problemas. Pero ¿saben qué? El diablo no está, ni siquiera se acuerda de ti. Si tú estás caminando en la palabra, si tú estás caminando en la verdad, si tú estás caminando con Cristo, el diablo ni siquiera se acuerda de que tú existes. Pero si tú estás caminando todavía en la carne, todavía con tu vieja naturaleza, todavía sacando ese carácter de cólera, de ira, de duda, de temor, entonces estás en tu vieja naturaleza. Es nuestra vieja naturaleza pecaminosa que recibimos de nuestro antepasado Adán. No podemos liberarnos de nuestra naturaleza de Nabal, ni podemos cambiarla. Nabal no puede ser reformado y no lo será. Solamente hay una respuesta a nuestro problema con Nabal: la muerte. Dios tiene que matar a Nabal. Pobrecito, ¿no? Pobrecito, ¿cómo lo va a matar? Dios lo va a matar, porque de lo contrario nunca llegaremos nosotros a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha traído a este punto. Si tú no matas a tu viejo hombre, entonces no has nacido de nuevo. Si tú no cambias, si tu forma de ser no cambia, si tu mente no cambia, todavía guardas un pedacito con lo antiguo. No, esto es por si acaso. Entonces, quiero decirte que ese pedacito no te deja vivir en la nueva naturaleza, ¿no? El mayor problema número 1, acabamos de ver, ¿quién es? Es la vieja naturaleza. No podemos crucificar nuestra carne por nosotros mismos. Hay algunos cristianos que tratan de liberarse de Nabal por sí mismos. Intentan crucificar su propia carne, pero esto es un trabajo imposible. Nadie puede crucificar su carne solo. Cuando uno intenta justificarse a sí mismo, encuentra que puede clavar sus pies, ¿sí? ¿A Cristo Jesús lo clavaron, sí o no? Lo clavaron, ¿verdad? Le pusieron los clavos en los pies, en la mano, pero lo clavaron otros. Pero si uno mismo se quiere clavar, te podrás clavar una mano, la otra mano, o al revés, te puedes clavar los dos pies y una mano, pero la otra mano no te la puedes clavar. ¿Ah? Entonces quedarás, ¿cómo vas a crucificar tu carne? Tú solo no lo puedes hacer. La autocrucifixión es un esfuerzo doloroso y siempre termina por hacerse a medias. Nuestra pecaminosa naturaleza de Nabal pronto se recobra de las heridas que nos hemos
infringido en nosotros mismos y quedamos peor que antes. Hermanos, esto tenemos que entender. Muchas veces creemos, no, yo ya me arrepentí, no, yo ya hace tiempo que hice la oración ya de fe, yo hace tiempo, yo no soy el mismo, ya ahora soy una nueva criatura, ya lo hice. Y damos ese testimonio, hermanos, nosotros como que ya estamos bien, ya hemos cambiado, tenemos a Cristo, y sin embargo nuestras actitudes nos dicen lo contrario. Nuestras actitudes nos están diciendo que nosotros no hemos cambiado absolutamente en nada. Si al contrario, si algún día estuvimos bien, al día siguiente estuvimos peor que la primera vez, antes de estar bien, porque no ha habido un arrepentimiento genuino, porque todo ha sido a medias, porque ha sido de acá para afuera, o de la mente para afuera, mas no del corazón. Si no hay una convicción, hermanos, en el corazón, nunca vas a poder tú ser una nueva criatura conforme Dios quiere que seas. Dios es quien te va a proveer para todo. Dios es quien te va a ayudar siempre y cuando tú camines con Él. Dios provee el camino. Solamente Dios podía en realidad matar a Nabal, y lo hizo. Lo mismo es cierto referente a la vieja naturaleza de Nabal en nuestras vidas, y Él es quien lo ha hecho. Fuimos crucificados con Él en la cruz para que nuestro viejo hombre, llamado el cuerpo de pecado, pueda ser destruido. Esto nos libró para nosotros casarnos con Cristo. Gloria a Dios. Cuando Adán pecó, fue arrojado del Edén, ¿verdad? Fue arrojado, lo sacó. ¿Pero por qué lo hizo Dios? Para proteger, para seguir protegiéndolos a que queden en la muerte eterna. No queden y ya no haya posibilidades de que Cristo venga y nos salve. Amén. Hermanos, ¿cuántos han muerto a su vieja naturaleza? ¿Cuántos pueden decir yo no soy el mismo? Yo sí puedo decir no soy el mismo. Yo he dado un giro aquí y doy gloria a Dios y gracias a Dios, porque el que me dio el primer testimonio fue mi esposo. Me dijo, mira, lo que tengo que agradecer, a donde tú vas, él todavía no conocía, es que tú has dado un giro de 180 grados. Gloria a Dios. Dije, si él lo reconoce, gloria a Dios, de seguir adelante, ¿no? Y de ahí cada día mejor, y cada día mejor, y cada día mejor, dejando todo lo que no nos conviene. Si tú no dejas lo que no te conviene, si tú continúas, no, hay una mentirita, nada más, una mentirita blanca, no, nada más, ya fuiste, hermano, porque esa mentirita te va a contaminar. Si tu carácter no es para dar amor, si tú tienes que corregir, corrige la palabra. Corrige con la palabra, porque tu palabra no va a corregir. Lo que va a corregir es la palabra de Dios. Es de más que tú grites, es de más que flotes, es de más que te levantes, lo que va a hacer es daño. Tu carácter, tu presión arterial va a sufrir, todo tu organismo va a sufrir, pero a la persona que tú le digas no va a recibir nada de lo que tú deseas. Amén, hermano. Gloria a Dios. Ahora sí, entonces que Dios les bendiga. Este capítulo ha sido para reflexionar nosotros. Él te dice en este capítulo, siéntete libre para casarte con otro. ¿Amén? Las hermanos libres para casarse con otro. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga.